Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros sus ejércitos. Alabadle, sol y luna. Alabadle, vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no era quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas. Los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. La palabra nos dice que todo lo que hay en el cielo y todas las cosas que hay en la tierra son comandados, son ordenados a alabar al Señor. Eli decía en el campamento de los jóvenes de una manera sutil ahí, que si nosotros cerráramos nuestras bocas, aún las piedras iban a alabar y enaltecer su nombre. Y les preguntaba a los jóvenes, ¿no son ustedes más que piedras? Pero hay veces que actuamos en silencio, como unas piedras sepulcrosas. En esta mañana cambiemos eso. Si la palabra comanda o manda, ordena a tanto las estrellas y el sol y la luna, como el vapor y la nieve, alabar al Señor, ¿qué más podemos hacer nosotros, pueblos redimidos por su sangre, que actuar en alabanza, en gratitud a Él? Así que Iglesia Alcance Miami, alaba el nombre del Señor en esta mañana. Cántale, danza en su presencia, grítale, arrodíllate, órale, pero alaba el nombre del Señor en esta mañana. Canta con nosotros. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Lo viviré por lo
encanta ver a los muchachos aquí disfrutando el tiempo que están alabando al Señor. Me encanta porque de la boca de los niños es una alabanza sincera, pero de nosotros también, los adultos, de los más ya viejitos también. Así que mírate a la persona que tienes al lado en esta mañana. Quizás viniste aquí sin fuerzas, pero dile a la persona que tienes al lado: yo creo en mi Señor. Acabamos de cantar esto, así que no son palabras vanas. Hemos dicho: creo en ti, Cristo. Pero en esta mañana dilo con tu mente también, consciente de lo que estás diciendo. Creo en ti, Señor. En medio de mi dificultad, creo en ti, Señor, porque ya tú has hecho lo imposible. Nada es imposible para el Señor, pero ya hizo lo imposible. Ya venimos aquí agradecidos porque lo imposible fue que tú y yo, pecadores, merecedores de muerte y de infierno eterno, hemos recibido salvación por Jesucristo. Así que ya creemos que el Señor ha hecho lo imposible por nosotros. Así que cantamos en esta mañana en agradecimiento a eso y decimos: gloria a ti, Señor, porque yo estaba en oscuridad y tú me has dado vida eterna a través de Jesucristo. Así que a ti te alabo y te canto en esta mañana. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. En esta mañana, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que leíamos al principio del culto, que requiere nuestra alabanza, todo lo creado en el cielo y en la tierra, es el mismo Dios que nos invita a entrar en su presencia, el mismo Dios que nos escucha, nos consuela y nos provee su pronto auxilio. Así que en esta mañana te invito una vez más, acércate a Él, entra a su trono de gracia, que gracias a Dios que es de gracia y no de eterna justicia por nuestros pecados y nuestras debilidades, sino de gracia a través de Jesucristo. Y ahí en su presencia, háblale, muéstrale tu corazón y pídele a Él que sea tu pronto auxilio y socorro. Cantamos juntos en esta mañana al mismo Dios, al que clamamos y nos escucha, al que es eterno y fiel. Sé que tú cumplirás tu paz.
Ayúdame en mi incredulidad. Ten misericordia de mí. Yo sé que tú eres el mismo, pero yo te necesito hoy. Necesito que tú obres sobre mi familia. Necesito que tú obres sobre mi salud, sobre mis fuerzas, Señor. Porque no siempre promete quitarnos nuestras cargas, pero sí promete estar ahí con nosotros y llevarlas por nosotros. Señor, yo te necesito hoy. Tú eres el mismo que le prometiste y cumpliste a Abraham, a Jacob, a su descendencia, el mismo que estuviste con el pueblo de Israel en medio de su desierto, y eres el mismo que puedes estar conmigo hoy en mi desierto. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo, porque tu fidelidad es más de la que nosotros podemos entender en estas mentes, Padre Celestial, estas mentes pobres. Pero en esta mañana reconocemos tu poderío, reconocemos tu fidelidad y decimos: yo te necesito, Señor. Apartado de ti yo no puedo hacer nada, pero contigo, Señor, puedo hacerlo todo, porque tú le das fuerzas a los que no tienen, Señor. Renueva mis alas, Padre Celestial, como las de águila, Padre Celestial. Permíteme correr y no tropezar. Ayúdame, Señor, levántame, restáurame, libérame, Padre Celestial, pero no te apartes de mí. Yo te necesito hoy, Señor. Padre Celestial, sé con cada persona que está aquí en tu casa hoy, Señor. Personas que han venido aquí con gozo a adorarte, pero quizás con tristeza en su corazón. También alabarte, Señor. Sé con cada uno de nosotros, con los que hemos venido contentos, pero también con los que hemos venido tristes y cargados en esta mañana, Señor. Sé nuestro pronto auxilio, socorro. Y ayúdanos, Padre Celestial, a darte una alabanza sincera en esta mañana. Que a pesar de todas esas cosas, reconocemos que tú eres el soberano, el Dios bueno, misericordioso, y que te necesitamos en esta mañana, Señor, y todos los días de nuestra vida. Padre Celestial, bendice al predicador de esta mañana también, que traiga palabra que nos fortalezca, Padre Celestial, palabra que sea tuya, palabra que nos transforme, Padre Celestial. Que podamos salir de este lugar diferente, Padre Celestial, confrontados por tu palabra, Padre Celestial, que es la única verdad. Gracias, Padre Celestial. Bendice a los niños hoy en su programa, Padre Celestial. Que hoy sea día de arrepentimiento también para ellos, Padre Celestial, y de entrega, Señor. ¿Cuánto te necesitamos? Todos te necesitamos, Señor. Gracias por este tiempo que hemos podido alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo te entregamos este servicio y todas las cosas que vamos a hacer aquí juntos, Padre Celestial, en un mismo espíritu. Que sea de alabanza para ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Antes de comenzar nuestra predicación, quiero hacer una pequeña exhortación. Tratemos de aprovechar este tiempo del sermón, del culto en sentido general. ¿A qué me refiero? Si no es necesario que usted tenga que salir, no salga. Aprovechemos esta hora y 15 minutos que dura nuestro culto de adoración para estar enfocados completamente en lo que vamos a hacer en el culto. Ahora vamos a pasar a la parte de la predicación. Así que prestemos atención a la palabra del Señor y tratemos de estar bien pendientes a ella. Y quiero comenzar este sermón de hoy haciendo una pregunta que estoy seguro que alguna vez todos los aquí presentes nos hemos hecho. Preste atención. ¿Alguna vez has sentido que Dios ha sido demasiado severo contigo a pesar de que tus intenciones han sido buenas? Repito, ¿alguna vez, y estoy haciéndolo a modo personal esta pregunta, háztela ahí donde quiera que estés. ¿Alguna vez has sentido que Dios ha sido demasiado severo contigo a pesar de que tus intenciones con lo que hiciste fueron buenas? Quizás hayas orado, hayas servido, hayas preparado un programa con mucha expectativa, empleado muchos esfuerzos y recursos en una acción que tú estás seguro que iba a ser del agrado de Dios. Y aún así has sentido que el Señor actuó contigo después de esta actitud tuya de una manera dura, que no lograste comprender.
Pues déjame decirte algo, si te ha pasado esto, bienvenido al club. Bienvenido al club, somos muchos a través de la historia que nos ha sucedido lo mismo. Y de hecho la Biblia contiene varios relatos que a primera vista podrían hacernos pensar que Dios fue demasiado duro con algunos de sus más fieles siervos. Y estoy seguro que rápidamente ahí en nuestras mentes nos acordamos en primer lugar de Moisés. ¿Cierto o falso? Oye, mira que ese Moisés era bueno. De hecho, dice la Biblia que iba a ser el hombre más manso de toda la tierra. Era un super manso. De los que no abundan mucho en ninguna época. De hecho, tenía que serlo. Porque lo que le tocó, creo que ahora está mejor. Lo que le tocó a Moisés enfrentar no fue nada fácil, ¿cierto? Un pueblo duro, rebelde, terrible. Y por tantos años, sin embargo, Dios no le permitió ver la tierra prometida, entrar a la tierra prometida, disculpen. Algo parecido sucede con Job, la historia de Job, un hombre tan fiel, tan justo, con una relación íntima con el Señor, al que Dios había bendecido tanto, de pronto de la noche a la mañana se enfermó mortalmente, perdió a sus hijos, su familia, todas sus riquezas, cayó en la ruina total, cuando en realidad no merecía eso. ¿Y qué me dicen de David? Que con tanto deseo quería construir el templo a Dios, y Dios le dijo, ¿qué cosa? No lo harás. Tú no lo harás. Hermano, y si aún estos casos te parecen difíciles de comprender, la historia que vamos a estudiar hoy todavía es más impactante. Sí, porque vamos a ser sinceros, aunque a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, Dios sí le permitió, ¿qué cosa? Al menos mirarla de lejos. Y aunque Job sufrió lo indecible y llegó, yo diría que hasta el subsuelo de desgracias y situaciones adversas, Dios después lo restauró. ¿Sí o no? Y su postrer estado fue aún mejor que el primero. Y en el caso de David, aunque no pudo construir el templo, al menos pudo tener la tranquilidad de que su hijo Salomón sí lo iba a hacer. Y pudo, de hecho, ayudar con materiales y con contactos que tenía para cuando ese momento llegara. Pero el hombre de que vamos a hablar hoy no tuvo una segunda oportunidad. No fue restaurado. No recibió explicación alguna de parte de Dios. Ni siquiera tuvo tiempo para corregir su error. Todo, de hecho, ocurrió en un instante. Les invito a leer en nuestras Biblias, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Vamos a ver de qué se trata esta historia de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, o sea, en una loma, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo
3 meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. He titulado este sermón, Cuando Dios dijo, basta. Vamos a orar. Señor, gracias porque siempre eres bueno. Gracias porque tenemos tu palabra que nos revela grandes enseñanzas a nuestras vidas, Señor. Guíanos ahora a poder entenderlas, que nos des hoy y sobre todo a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿cuántos habían escuchado alguna vez esta historia? No es una historia muy conocida. De hecho, no se habla mucho de ella. Estoy seguro que hay muchos de los aquí presentes que se enteraron hoy que había un hombre que se llamó Usa, que Dios aniquiló al instante por tocar el arca de Jehová. Recuerdo como si fuera hoy el primer día que escuché esta historia cuando era niño. Aquello me paralizó. Al otro día llegué a la iglesia y no quería tocar ni el piano. Por si acaso, vaya a ser que hubiera algún destello ahí que a mí uno en su ingenuidad decía, esto puede estar complicado aquí, mejor que los diáconos se encarguen de esto. Porque, óyeme, es impactante al escuchar esto que le sucedió a este hombre. Y no es para menos. Vamos a detenernos un momento y a recapitular lo sucedido. En esencia, en medio de una multitudinaria celebración, cuando todo era música, era gozo y era alegría, un hombre cae muerto en cuestión de segundos después de tocar el arca del pacto. De pronto, la música se detuvo. La celebración terminó abruptamente y el pueblo entero quedó paralizado por el temor. ¿Se imagina la escena? ¿Se imagina la escena? Y ante una escena tan impactante, es inevitable que surjan varias preguntas lógicas. Bueno, ¿qué fue en realidad lo que ocurrió? Esto está un poco caótico. No entiendo muy bien qué pasó en realidad aquí. ¿Por qué Usa murió al instante? Si hubiera 9:11, de pronto no se podía hacer nada tampoco. Quedó aniquilado el momento. Ahí no había manera de salvar a este hombre. Porque Dios lo aniquiló en el instante. ¿Por qué una reacción aparentemente tan sencilla provocó una respuesta tan severa, tan dura de parte de Dios? Esa es la apreciación que podemos tener cuando hacemos una lectura a primera vista de este pasaje. De hecho, vuelvo a recordar, cuando por primera vez escuché esta historia, a mí me pareció de pronto que Dios, en buen cubano, se le fue la mano con Usa aquí. Oye, el Señor apretó aquí, yo creo que exageró un poquito. Bueno, vamos a ver qué sucedió en realidad. Miren, pero antes de responder estas interrogantes y adentrarnos en este extraordinario relato, primero necesitamos comprender la importancia que tenía el arca del pacto para el pueblo de Israel, así como el contexto en el que ocurrieron estos acontecimientos. De esta manera vamos a entender mejor este pasaje. Y la idea siempre en estos sermones, hermanos, es poder sumergirnos en el pasaje, meditar en él, con tal de que podamos sacar enseñanzas que podamos aplicar a nuestra vida. Aquí no venimos a entretenernos a ver si el pastor hace algún chiste bueno, ni para ver si dijo algo que nadie había dicho. No, lo que decimos aquí es lo que dice la palabra de Dios. Pero de nada nos vale que lo que aprendamos aquí nos entre por un oído y nos salga por el otro. La idea es que podamos aplicarlo en nuestra vida. Viajamos en el tiempo a través de la Biblia a Éxodo 25. Y ahí vamos a encontrar el origen del arca. Dios ordenó a Moisés construirla con madera de acacia, ¿recuerdan? Recubierta de oro, recubrirla de oro y colocar sobre ella una cubierta, una tapa que se llamaba propiciatorio, que tenía, por cierto, 2 querubines encima de oro a ambos lados, y dentro debía colocarse las tablas del pacto, las tablas de la ley. Pero el arca no era un simple cofre sagrado ni un objeto religioso. Error creer eso. Más bien representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y recordaba el pacto que Dios había hecho con ellos. Por eso se conoce como el arca del pacto. Por tal motivo, durante el éxodo de 40 años por el desierto que tuvo el pueblo de Israel, el arca acompañó al pueblo como señal de la presencia de Dios entre ellos.
Por eso cuando vemos que Israel más adelante cruza el río Jordán, ¿quiénes cruzaron primero? Los sacerdotes, ¿con quiénes? Con el arca. ¿Y qué sucedió? El río se abrió, Dios guiando a su pueblo. En la conquista de Jericó, un poco más adelante, el arca estuvo presente como recordatorio de que la victoria pertenecía al Señor. ¿Recuerdan? Y es importante también destacar que dentro del tabernáculo de reunión, que era una especie, yo diría que de santuario, de templo móvil, que Dios mandó a construir para su pueblo y los acompañó durante todo el desierto, durante la conquista. Bueno, dentro de esa estructura, dentro de ese santuario, dentro de ese tabernáculo, el arca ocupaba el espacio más sagrado, llamado ¿cómo? Lugar santísimo. Porque allí se manifestaba de manera especial la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando muchas veces en forma de nube, Shekinah, Dios se mostraba al pueblo? Ahí, el lugar santísimo saliendo del arca. Impresionante. Sin embargo, con el paso del tiempo ocurrió algo preocupante. El pueblo de Israel comenzó a perder de vista lo que el arca representaba. Qué triste, ¿verdad? Cuando empieza a enfriarse nuestra relación con Dios. Esto le pasó al pueblo de Israel y tal fue así que incluso en una batalla contra los filisteos, ¿saben qué hicieron en medio de la separación? Vamos a traer el arca como una especie de amuleto de la suerte para ganar a estos sinvergüenzas filisteos que nos tienen la vida hecho un yogur. Ahora con el arca ustedes van, ahora sí. ¿Y saben qué terminó todo aquello? Ese día murieron más de 30,000 israelitas. Israel fue bochornosamente derrotado. Murió el sacerdote Elí, sus dos hijos Ofni y Fines. Y para colmo de males, el arca fue capturada por los filisteos. Más bochornoso no pudo ser. Poco sale volando esto. Finalmente, por la intervención de Dios, el arca fue devuelta a Israel 7 meses después, por la gracia de Dios. Y primero llegó a la ciudad fronteriza de Bet-Semes. Ahí estuvo un tiempo y posteriormente fue trasladada a otro lugar que se llamaba Kiriat Jearim, donde permaneció por varias décadas en casa de un hombre llamado Abinadab. Usted dirá, oye, ¿cuántos nombres extraños aquí me está diciendo el pastor? Vamos a ubicarnos en el contexto. Y fue entonces, después de todo esto, y de la muerte del rey Saúl años después, que tras consolidar su reino, David decide ¿qué cosa? Mover el arca que estaba en casa de Abinadab, ¿lo recuerdan? A Jerusalén, donde debía estar, donde quería hacerle el templo, para que nuevamente el arca significara ¿qué cosa? Todo para el pueblo de Dios, fuera el centro nuevamente de la adoración y del respeto, de la reverencia del pueblo. La idea de David era fabulosa, era genial, era muy espiritual. Y es precisamente en este punto donde comienza nuestra historia, donde sucedió lo que leímos al principio del sermón. David reúne al pueblo, prepara una gran celebración llena de música. ¿Ustedes se acuerdan que David era tremendo músico? O sea, cada vez que usted vea a David en una celebración, la música ahí era de primer nivel, nada de reggaetón ni nada de eso. David lo que soltaba eran las orquestas espectaculares, porque David era poeta, tocaba el arpa. Trabajó muchísimo la adoración más adelante y en toda su vida respecto al templo. Bueno, no había templo cuando aquello, pero respecto a las adoraciones y a las fiestas sagradas del pueblo de Israel. Y esto no fue la excepción, una tremendísima orquesta estaba acompañando aquella peregrinación, aquella celebración multitudinaria. Se cree que más o menos debía cubrir el tramo desde donde estaba el arca hasta Jerusalén, debía ser alrededor de unos 15 kilómetros. ¡Wow! Música, instrumentos, cantos, alegría, vítores, una multitud celebrando. Y de repente, Usa extiende la mano para sostener el arca, porque de pronto dice que los bueyes tropezaron, pensó que el arca se iba a caer. Y en eso, Dios
Le quitó la vida en el acto, creando así el pánico y el desconcierto entre toda la multitud, miles de personas. Literalmente, la fiesta se convirtió en llanto. Y es aquí donde otras preguntas se vuelven inevitables. Bueno, ¿y por qué murió Usa? ¿Qué había hecho mal David y qué quería enseñar Dios a su pueblo a través de aquel acontecimiento? Porque algo quiere enseñarnos Dios cuando está escrito en la Biblia. Nunca crea que los pasajes que usted lee en la Biblia, por muy oscuros que a usted le puedan parecer, están ahí para llenar un espacio. La Biblia es revelación de Dios. A veces no queremos pasar trabajo en meditar, en estudiar, en profundizar en la palabra de Dios, pero es la única manera que tenemos de comprender el verdadero espíritu que hay detrás de la letra en la palabra de Dios. Y esto es bien importante. Pues bien, eso es precisamente lo que estamos a punto de descubrir a través de nuestro primer punto del sermón, que es el siguiente. Sencillo. Todos lo sabemos, pero hoy lo vamos a recordar. Desobedecer a Dios siempre trae terribles consecuencias. Utilicé cuidadosamente cada palabra de este enunciado. Desobedecer a Dios siempre. ¿Escuchamos bien? No algunas veces. Recuerdo que hace muchos años un joven se acercó a mí. Quizás esta historia la han oído muchas veces, vuelvan a escucharla, que viene muy bien ahora. Hace muchos años esto. Yo estaba recién llegado aquí. Este joven era líder de una iglesia bastante conocido aquí en Miami. Me dijo, Samuel, me decía Samuel, mira que Dios es bueno conmigo. Yo le alabo, le bendigo. Yo contento, wow, debe ser porque tiene un ministerio tan bonito, Dios lo ha usado tanto. Sí, compadre, porque ahora mismo yo estoy en pecado, te lo voy a confesar. Y aún así Dios me mima tanto y me quiere tanto y mira cómo me usa. ¿Verdad que está duro eso? Recuerdo que ese día le dije algunas palabras y después de aquello ya no me llamó mucho Samuel. Desobedecer a Dios siempre trae terribles consecuencias. ¿Saben cuánto duró ese ministerio de ese joven? Como diríamos los cubanos, lo mismo que dura un merengue en la puerta de un colegio. En poco tiempo el Señor lo quitó de la eminencia en la que estaba. Y esto no es cuestión de tener miedo. No, porque nuestra relación con Dios no se basa en el miedo, se basa en ¿qué? En el amor. Pero es una realidad que vemos aquí también presente en este pasaje. Desobedecer a Dios siempre trae terribles consecuencias. Y en ocasiones caemos en la trampa de creer que podemos desobedecer a Dios y que nada va a pasar. ¿Verdad que a veces lo hacemos? ¡Fua! Hacemos una cosa mala y de pronto, rapidísimo, no, Señor, no me tomes en cuenta este pecado. Yo te prometo que no lo haré más. Además, hay gente que ha hecho cosas peores y los veo como si nada. No me va a pasar nada. Es que Dios es tan bueno. Ahora eres más espiritual que nadie. Es que Diosito es tan bueno. Él me ama tanto. No te engañes. Desobedecer a Dios, repite para tu adentro, siempre trae terribles consecuencias. Sí, tratamos muchas veces de minimizar nuestro pecado buscando justificaciones de todo tipo. Sin embargo, desde un principio, Dios le había prometido a los israelitas bendecirlos si ellos le obedecían. ¿Sí o no? Pero si no le obedecían, ¿qué iba a suceder? Iban a tener que atenerse a las consecuencias. Sí. En Deuteronomio 28:15 lo vemos clarito. Ahí lo dice Dios. Palabra de Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos, cumples fielmente, no temporalmente, no parcialmente, cumples fielmente sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y a continuación, una lista de todas las maldiciones que podían venirles si desobedecían a Dios. Clarito desde el principio, Dios no anda con rodeos, no tiene por qué hacerlo. Aunque las promesas específicas
de Deuteronomio 28 fueron todas Israel bajo el antiguo pacto, la verdad espiritual de que el pecado trae terribles consecuencias continúa vigente para nosotros. Porque saben que Dios es inmutable. Y para Él el pecado es pecado en todos los tiempos, en todas las naciones. El pecado, hermano, nunca es inofensivo, no te engañes. No hay pecaditos, pecados y pecadones. El más pequeño de los pecados trae consecuencias. El pecado nunca es inofensivo, nunca es un pequeño error. A veces es la palabra que queremos justificar. Es que, mire, yo no tenía experiencia en la vida. Eso fue un pequeño errorcito. Hasta ahora lo minimizamos y todo errorcito. Acabaste con la quinta y con los mangos, pero lo llamas errorcito. Para tratar de justificarte ante Dios. Lo llamamos porque ahí me incluyo yo también. Nadie escapa a esta situación. Por el contrario, siempre el pecado produce lamentables consecuencias. Y ojo con esto, aunque no siempre son inmediatas ni visibles. Hay veces que hacemos algo mal y esperamos un castigo instantáneo, consecuencias instantáneas, pero no. A veces se demora la situación. O a veces comienza un peligroso efecto dominó que ese pecado te lleva a otro y a otro y a otro y a otro. ¿Cierto o falso? Las consecuencias del pecado no tienen que ser necesariamente inmediatas ni visibles, pero ahí están. Ahí están. Como cuando siembras una mata de mamey. ¿Hay quien sembró aquí alguna vez una mata de mamey? Eso es uno de los árboles que más se demora en dar fruto. ¿Lo sabían? Yo me acuerdo que una tía abuela mía, Fefita, todos los merenos saben de quién hablo, me dijo, yo sembré una mata de mamey y vino a dar los primeros mameycitos a los 20 años. ¿Usted siembra la semilla de mamey? ¿Y al otro día ya nació? No, significa eso que no está creciendo, que no se está desarrollando. Hasta que de pronto un día germina y va creciendo y cuando Dios quiere da los mameyes. Bueno, pues cuando nosotros pecamos, ahí está la semilla del pecado sembrada. Y ya sea un poco rápido, después cuando Dios lo entienda, va a germinar. Y tendremos que arrastrar las consecuencias de nuestros propios actos, querramos o no. Pues como bien dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Eso está vigente desde un principio, hermano. Dios lo estableció así. Y estoy seguro que muchos ahora mismo se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuál fue exactamente el mandamiento que USA entonces desobedeció para que Dios le quitara la vida? Acaba de decírmelo, chico, que me tienes aquí en aguas. Tranquilos. Para dar una respuesta honesta, profunda y poder hacerlo con claridad, yo les invito primero a buscar en la Biblia algunas instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel desde un principio por medio de Moisés. Escuchen esto, relacionadas con quiénes debían transportar el arca y cómo debían hacerlo. Porque nuestro Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Sí. En primer lugar, el arca debía ser cubierta por los sacerdotes antes de ser trasladada. Y esto puede lucir insignificante, pero no. Esto simplemente deja claro que no se trataba de un objeto común, sino de algo sumamente sagrado, por lo que debía ser tratado con profundo respeto y reverencia. Y lo leemos en Números 4, 5 y 6, que dice así: cuando haya que trasladar el campamento, recuerden, ellos recogían a veces, tenían que irse, se desarmaba el tabernáculo, había que cargar el arca, pero ¿cómo debía hacerse eso? Vendrán Aarón y sus hijos y descolgarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Había que hacerlo así constantemente porque era algo sagrado. No era cualquier instrumento. No era un cofre cualquiera. En segundo lugar, vemos también que solo los levitas de la familia de Coat, los llamados coatitas, cuando usted vea coatitas son descendientes de Coat, podían transportar el arca, solo ellos. Sin embargo, aún ellos tenían prohibido, ¿qué cosa? Tocar cualquier utensilio. Ni ellos podían hacerlo. Ellos tenían que trasladar el arca, pero cuidado, hasta ahí. No podías tocar más nada.
Dice Números 4:15, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. Esto no era cosa de juego. El arca no era un símbolo religioso y ya. Era algo sagrado. Dios se manifestaba en ella. Significaba la presencia santa de Dios. El arca además debía ser llevada sobre los hombros y no transportada en carretas por animales. Sí, porque Dios no dejó al criterio del hombre mover el arca como quisiera. Él estableció reglas y normas que exigían su santidad. Dice Número 7:9. Pero a los hijos de Coat no les dio carros ni bueyes, porque tenían a su cargo el servicio del santuario, el cual llevaban sobre sus hombros. El arca además debía transportarse mediante las varas colocadas en sus anillas. Ese arca tenía unas anillas en las esquinas. Por ahí se introducían unas varas que también eran de madera, pero recubiertas de oro, y así es como se trasladaban. O sea, tampoco era, vamos a sacar el arca ahí. No. El arca había sido diseñada con anillos y varas específicamente para facilitar su transporte y al mismo tiempo, y ojo con esto, para evitar que quienes la llevaban tuvieran contacto directo con ella. Porque estamos hablando de la representación de Dios mismo. Era algo tan santo que ningún hombre podía tocarla. Y esto tenía un simbolismo tremendo, pero era mucho más que un simbolismo. Porque en la práctica vimos que quienes violaron este estatuto, ¿qué les sucedió? Se cumplió lo que Dios había dicho, murieron. Esto no era cosa de juego, porque la santidad de Dios no es cosa de juego, hermano. Dice Éxodo 25, 13 al 15. Harás también unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Así era como había que transportar el arca. Por mandato de Dios, no por capricho de nadie. Y una vez visto estos pasajes, podemos entonces darnos cuenta que en este episodio en el que el arca se estaba transportando con tanta alegría, con David al frente, cuando Usa tocó el arca, vemos que en este episodio se violaron varios estatutos de Dios, que Dios había establecido y que eran bien claros del pueblo desde hacía siglos, pero se violaron. Personas no autorizadas transportaron el arca, porque ni Usa ni su hermana ni su hermano Ahío eran coatitas. ¿Estamos claros? 2. El arca se trasladó de una manera incorrecta, porque en vez de hacerlo sobre los hombros con las varas, los levitas, los coatitas, se colocó encima de una carreta. Sí, estaba nueva. ¿Y qué? Como si fuera vieja, como si fuera de oro la carreta, no importa. Dios no lo había establecido así. Otra violación. Y para colmo de males, a pesar de que estaba tajantemente prohibido tocar el arca, por lo que fuera, ¿qué hizo Usa? La tocó. Hermano, podemos ver aquí que David, que fue el organizador de todo esto, vamos a estar claros, había desobedecido las instrucciones de Dios respecto al manejo y al traslado del arca. Y el resultado de tal desacato, de tal desobediencia, de tal osadía, no se hizo esperar. Por consiguiente, podemos dar por seguro que la muerte de Usa no fue el resultado de un error aislado. No. Fue la consecuencia de una cadena de desobediencia que comenzó mucho antes que él tocara el arca con sus manos. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Ahora bien, es bueno destacar que Usa no fue la primera ni la única persona que sufrió las consecuencias de ignorar estas instrucciones de Dios relacionadas con el arca del pacto, ¿no? Y es bueno tener esto claro para que aquellos que todavía creen que Dios fue
sumamente riguroso con Usa, no crea que fue un caso aislado. Wow, sí, otros lo hicieron, pero Usa pagó las peores consecuencias. No. Nuevamente viajemos atrás en el tiempo. Décadas antes de que esto sucediera, de la muerte de Usa, ¿recuerdan que hablamos hace poco de una batalla en la que los israelitas llevaron el arca como un amuleto de la buena suerte contra los filisteos? Pensando que era un talismán. Ellos no estaban adorando a Dios, no estaban en buena relación con Dios, pero pensaban que ya la presencia del arca física, ya con eso bastaba. Dios lo que quería es que ellos le sirvieran en espíritu y en verdad. ¿De qué te vale tener el arca como un amuleto si tú vives lejos de Dios? Pero al pueblo no le importó, porque pensó, ya tenía un criterio del arca totalmente equivocado, secular, erróneo. ¿Saben qué les costó esto? Esta desobediencia, esta osadía, este pecado. Más de 30,000 israelitas murieron ese día. Aquello fue una matanza total. Repito, murió el sacerdote Elí, sus 2 hijos. Una nuera de Elí también falleció dando a luz. Y lo peor de todo, el arca fue llevado a los filisteos. Más de 30,000 personas sufrieron las consecuencias de desobedecer estos mandamientos de Dios respecto al arca. Más adelante, los filisteos se llevaron el arca y pensaron que era el premio de guerra mayor. Lo llevaron al templo del dios Dagón, ¿recuerdan? ¿Y qué sucedió? Dios comenzó a manifestarse de una manera tremenda. Los ídolos del templo se caían ante el arca. Empezaron a haber muertos por todos lados, trasladaban un arca de una ciudad a otra y donde quiera que era mortandad. Una epidemia que mató miles de filisteos. Y esto trajo como consecuencia entonces que los filisteos devolvieran el arca. Pero la cosa no acaba aquí. Todo esto pasó antes que Usa muriera. Murieron más de 30,000 israelitas. Murieron miles de filisteos. Cuando devuelven el arca, lo devuelven a una ciudad llamada Betseme, fronteriza con el país de los filisteos. Y al principio todo fue muy bien. Comenzó como la fiesta donde Usa murió. Todo celebración. Pero ¿saben qué pasó? La curiosidad de muchos, que eran israelitas ya, hizo que miraran dentro del arca. ¿Qué sucedió? Todos los que miraron dentro del arca murieron. Por tanto, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que todos aquellos que desobedecieron los mandamientos de Dios pagaron con creces su pecado, experimentando en carne propia las palabras que siglos después Pablo escribiría en su epístola a los Hebreos, que dice así, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, la Biblia no nos revela exactamente qué pasó en el corazón de Usa para incitarlo a desobedecer a Dios de la forma en que lo hizo. Eso no está explícito en este pasaje. Quizás lo hizo por mero instinto humano. No es cierto que muchas veces estamos cerca de una mesa y de pronto se va a caer un vaso. ¿Y cuál es nuestro instinto primero? Vamos a que el vaso no se caiga, para que no se rompa. Quizás eso pudo haber sucedido. Él vio que el arca iba a caer y dijo, déjame sujetarla para que no se rompa, para cuidarla, para protegerla. Sin embargo, detrás de este gesto que incluso pareciera muy espiritual y hasta prudente, Usa olvidó algo muy importante que a veces también olvidamos nosotros. El Señor no necesitaba su ayuda para proteger el arca. ¿Sí o no? ¿Oh? ¿Acaso Dios no había protegido el arca siglos antes? De hecho, hasta cuando cayó en manos de los enemigos, ¿se acuerdan todo lo que sucedió? Dios no necesitaba la ayuda de Usa para proteger el arca. Y esto tiene que quedar bien claro. Ese episodio nos enseña que no basta hacer lo que parece correcto a los ojos humanos, aun cuando se tengan buenas intenciones. Las buenas intenciones no justifican desobedecer a Dios nunca. Ah, no, yo hice esto mal, pero mi intención, ¿tú sabes cuál era? No me digas cuál es tu intención. Si desobedeciste a Dios, esto traerá terribles consecuencias. Hermano, es necesario actuar exactamente como Dios ordena.
Porque obediencia a media, ¿saben qué cosa es? Desobediencia. Y ya vimos que la desobediencia acarrea siempre terribles consecuencias. Sin embargo, y quiero que presten atención con esta parte del sermón, existe una posibilidad que, aunque el texto no revela de forma explícita, podría ayudarnos a comprender la actitud de Usa. Y es una advertencia que vale la pena recordar. Y se las comparto. Me refiero, viendo el contexto, analizando también algunos, por supuesto, unos comentarios profundos de la Biblia, a que Usa pudo haber desarrollado progresivamente en su vida, a través de su vida, una, entre comillas, familiaridad excesiva con lo sagrado, que desembocó después en ¿qué cosa? En la pérdida de reverencia por la santidad de Dios. Te dirá, oye, ¿qué clase de trabalengua? Vamos a explicarlo mejor. En otras palabras, con el paso del tiempo, aquello que debía producir reverencia en Usa pudo haberse convertido para él en algo cotidiano e intrascendente. Porque no podemos olvidar que Usa era uno de los hijos de Abinadab, y en casa de Abinadab el arca estuvo por décadas, entre 20 y 40 años. ¿Les parece poco? No. Eso significa que Usa creció en un ambiente bien relacionado con el arca. Él y su hermano y la familia que tenía el arca allí. Sí. Creció en este ambiente. Convivió con el arca de cerca, viéndolo como parte de su vida cotidiana. Y aquí encontramos una posibilidad inquietante. Aquello que durante mucho tiempo pudo haberles producido asombro y reverencia, en este caso el arca que representaba la presencia de Dios, con los años pudo haberse convertido simplemente en parte de una rutina. ¿Estamos entendiendo? Tanto veía el arca, tanto veía a mis padres servir, tener todo bien ordenado, tan familiar le pudo haber sido el arca Usa, que empezó a verlo como algo natural, como algo cotidiano. Haré un paréntesis, salvando las enormes diferencias, pero este ejemplo vale bien. Cuando estamos en nuestros países de origen, ¿cuánto dábamos por un buen bistec? Aire acondicionado, agua calientica y con un chorro fuerte, para poder relajarme, para que mis poros se deleiten. De pronto llegamos aquí y eso se ha convertido en ¿qué? ¿Viste de nuevo hoy? Va a freírme un huevo. Uy, ya estoy hasta aquí, ¿viste? ¡Ay, baja el aire que tengo un frío! Este chorro está tan fuerte, como me perfora la espalda y acabo en emergencia al patio. No, suave, suave y caliente, me parece un pollo sancochado. No, vamos un poco más frío. ¿Qué va? Esto es tremendo. Todo se convierte en algo tan común. Cuando antes era algo tan preciado, notamos la diferencia, notamos la situación, el ejemplo, salvando, por supuesto, la diferencia entre este mero ejemplo y la santidad de Dios. Hermano, lo que para otros era extraordinario, impresionante, admirable, majestuoso y venerable, para Usa pudo haberse convertido en algo ordinario, cotidiano, común e irrelevante. Y quizás esto explique, al menos en parte, la manera en que reaccionó aquel día. Tal vez de tantos años de convivencia con el arca, Usa ya no lo contemplaba con el mismo temor reverente que Dios había establecido. Quizás por eso, cuando el arca estuvo a punto de caer, reaccionó impulsivamente y extendió su mano para sostenerla sin detenerse a considerar que estaba haciendo algo que de manera explícita estaba prohibido por Dios: tocar el arca. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, aunque nuestros instintos humanos nos guían a hacer algo, ¿verdad? Que si ese algo nos cuesta la vida, nos detenemos. ¿Sí o no? ¿Sí?
Si de pronto tú vas corriendo atrás de una pelota y la pelota cae por un barranco, cuando llegas al barranco generalmente tú dices, ¡ey, espérate un momento, que la vida es más importante que la pelota! ¿Cierto o falso? ¿Sí? O de pronto comenzamos a tocar y vemos que tiene corriente eléctrica y decimos, ¡ey, cuidado porque me puede coger la corriente y me puedo electrocutar! No. Pero aquí vemos que Usa pasó por encima de manera rampante, olímpica, por un mandato que estaba claro de Dios. No se puede tocar el arca porque es sagrado. Parece que estaba tan acostumbrado, tan familiarizado con lo sagrado, que incluso hizo que desobedeciera a Dios de manera deliberada. Ojo, quiero dejar bien claro esto. No podemos afirmar que esta fue la razón detrás de la actitud de Usa, porque la Biblia no lo dice, no está explícito. Pero todo este análisis nos deja como advertencia, y esto sí es bueno tenerlo claro, que nunca debemos permitir que la familiaridad con las cosas de Dios nos haga perder la reverencia y la obediencia que le debemos a Él. ¿Quedó claro? Aquel día fatal, no solo Usa, David y todo el pueblo israelita en general gritaban de alegría, cantaban himnos al compás de la música, se sentían eufóricos y todos estaban convencidos de que Dios estaba agradando en lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en realidad estaban siendo irreverentes y desobedientes al mandato de Dios. Qué terrible situación esta. ¿Se han puesto a pensar? Nunca has estado pensando algo sobre ti y en realidad estás haciendo lo contrario, sin tú saberlo, sin darte cuenta. ¿Verdad que es terrible? Alerta, hermano, ¿podemos llegar a acostumbrarnos a leer la Biblia? A orar, a levantar las manos y cerrar los ojos mientras se ministra aquí la adoración, la alabanza. ¿Podemos tener cargos en la iglesia? Ser fieles y bien cumplidores de esos cargos y de esas funciones dentro de la iglesia, destacarnos por eso. Podemos asistir regularmente a todos los cultos y actividades, a servir en diferentes ministerios de nuestra congregación, hasta el punto de que la presencia de Dios llegue a parecernos algo común e irrelevante en nuestras vidas. ¿Pudiera suceder? Y cuando esto pasa, dejamos de percibir la grandeza de su santidad y perdemos la reverencia y el temor que debemos profesarle. Qué peligroso, hermano. Qué peligroso cuando lo sagrado se hace cotidiano y comienza a ser irrelevante en nuestras vidas. Evitemos caer en esta peligrosa trampa de Satanás, que muchas veces es imperceptible. Entre tantas cosas que queremos hacer para Dios, no nos percatamos de que nuestra relación con Dios se va cada vez debilitando. Que estamos sirviendo a un Dios al cual no estamos respetando, no estamos reverenciando. Por eso les invito como una especie de ejercicio espiritual que nos ayude a no caer en esta trampa, a recordar cada día aquellas contundentes palabras que el profeta Samuel le dijo a Saúl. Uno de los tantos días que Saúl desobedeció a Dios. Uno de los pasajes más conocidos, más impactantes del Antiguo Testamento. Y lo encontramos en 1 Samuel 15:22. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Qué palabra es esta? Que sentenciaron a Saúl. No olvidemos estas palabras. Sin embargo, esta historia no termina con la muerte de Usa. A diferencia de lo ocurrido con él, el relato nos cuenta que después de su muerte el arca fue llevada a casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Un nombre precioso para algunos de los que están a punto de tener hijos. ¿Se imaginan esa escena? Obed-Edomcito, ven acá. No sé si me imagino que cuando llegue a la escuela le harán bullying al niño y tendrán, cuando usted en un momento determinado
cambiarle el nombre, pero es un nombre por lo menos no se va a perder. Todo el mundo va a saber cómo se llama su hijo. Obed-Edom se llamaba este hombre. Y el arca permaneció allí 3 meses. Solamente 3 meses. Pero ¿saben qué sucedió? Dice la Biblia que el arca trajo una tremenda bendición sobre este hombre y sobre su familia. Y este contraste entre Usa y Obed-Edom nos lleva directamente a la segunda gran enseñanza de nuestro sermón. Nuestro segundo y último punto. Y es la siguiente, otra muy sencilla, muy relacionada con la primera. La obediencia a Dios te trae bendición. Levanten las manos, ¿cuántos saben esto? Todos. Pero qué difícil a veces poder poner en práctica lo que tanto sabemos. Dice 1 Samuel 6:11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su familia. Hermano, qué contraste tan impresionante. ¿Se dan cuenta? La misma presencia de Dios a través del arca, que había traído juicio y muerte contra Usa, ahora trae bendición a la casa de Obed-Edom. En un lugar encontramos muerte y temor, en el caso de Usa, y en el otro vida, alegría, bendición, bienestar. Que conte algo, Obed-Edom no era un tipo famoso, no, ni alguien que buscaba reconocimiento. Yo estoy seguro que cuando Usa murió, él no se paró como en una reunión de sindicato. Hermanos, yo me propongo para que el arca vaya para mi casa. No, él no hizo eso. Por algún motivo, él ni se imaginaba que esto iba a suceder, pero acogió el arca en su hogar. Tuvo el privilegio de recibir el arca en su casa y de experimentar durante 3 meses la bendición de Dios sobre su familia y sobre sus posesiones. ¿Y saben por qué? Por su actitud humilde y reverente ante el arca y ante Dios. Eso hizo la diferencia. El arca estuvo en casa de Abinadab y estuvo en casa de Obed-Edom. Sin embargo, la Biblia solo destaca que en casa de Obed-Edom en apenas 3 meses, fíjense, en casa de Abinadab estuvo décadas y no se dice de alguna otra bendición que haya traído el arca en esta casa. Sin embargo, en apenas 3 meses trajo gran bendición a la casa de Obed-Edom. Y esto nos recuerda que la bendición de Dios no depende de nuestra posición, de nuestra fama o de nuestro reconocimiento delante de los hombres, sino de nuestra relación con Él, con Dios, y de nuestra disposición a honrarlo. Ahí está la diferencia. Y fue tan impactante esta bendición que llegó a oídos, ¿saben de quién? Del rey David, que ya estaba en Jerusalén. En aquellos tiempos no había internet. O sea, el rey David no se enteró por TikTok, ni por Facebook, ni nadie lo llamó, una llamadita ahí por el celular pásame ahí con el rey. No había nada de eso. Pero fue tan impactante esta bendición que trajo el arca a casa de Edom, que llegó a oídos del rey David. Y cuando David supo esto, supo la noticia, comprendió entonces con humildad que los únicos culpables de la muerte de Usa habían sido ellos mismos, él y el pueblo, no Dios, no el arca. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios intentando trasladar el arca de manera irreverente, desobedeciendo sus estatutos. Así de simple. Y aquí encontramos también una advertencia que debemos tomar muy en serio, hermano. No todo lo que parece adoración es necesariamente obediencia. Repito, no todo lo que parece adoración es necesariamente obediencia. A veces externamente está
parece que estamos sirviendo a Dios. Pero dice la Biblia que Dios conoce nuestros, ¿qué cosa? Corazones. Palabras de Cristo con los fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejísimos. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo sin percatarnos. Hermanos, sí, porque Dios no solamente mira cuánto hacemos para Él, sino también cómo lo hacemos. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces para Dios? ¿Autosatisfacer tu deseo de servir? ¿Que la gente vea que eres el mejor en lo que haces? ¿Impactar a alguien? De hecho, hay mucha gente que cree que wow, voy a alcanzar más gracia delante de Dios si me ve ahora haciendo más cosas en el ministerio. ¡No! ¿Qué vas a impactar tú? Ni yo, ni nadie a Dios. Estamos locos. Pero a veces lo sagrado se vuelve tan familiar, tan cotidiano, que empezamos a pasarle por arriba a todas estas realidades. Y esto es algo sumamente peligroso. Movido por todo esto, entonces David decidió intentar nuevamente trasladar el arca de donde estaba hasta Jerusalén, pero esta vez de una manera diferente. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Dios. En esta ocasión, David reunió a los sacerdotes y levitas para que llevaran el arca y les dijo, vamos a leer 1 de Crónicas 15, de 12 al 13, ustedes son los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense ustedes y sus hermanos y lleven el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos cuando debimos hacerlo. Aquella tristeza molesta que causó la muerte de Uza en David se convirtió después en un reconocimiento humilde de que habían fallado a Dios. Hermano, tenga algo claro. Cuando nuestra relación con Dios se afecta, ustedes saben quién falló. ¿Quién? Nosotros, que somos pecadores. Dios es perfecto y santo, nunca va a fallarnos. No le busque las 4 patas al gato. Eso está más que claro. Pero ese pecado nos ciega tanto, el orgullo que tenemos dentro nos ciega tanto, que hasta queremos buscar en la Biblia algún pasaje que justifique que Dios pudo haberse equivocado. Hasta esa insolencia llegamos a vivir. Esta vez el arca fue transportada de manera correcta. No se utilizó una carreta alada por bueyes como la primera vez. No, ahora fueron los levitas quienes llevaron el arca sobre sus hombros, utilizando las varas destinadas para ese propósito. ¿Recuerdan? Dice 1 de Crónicas 15:15, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las varas para transportarlo, tal como el Señor lo había indicado a Moisés. Qué interesante, ¿eh? Como todo cambia cuando obedecemos a Dios. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Cuidado con creer que solo a Dios se obedecen cosas grandes. Cuidado con las pequeñas zorras, dice un pasaje bíblico. Son las que ¿qué? Las que echan a perder la cosecha. Cuando no le damos importancia a ciertas pequeñas desobediencias, comienza a generarse en nosotros una indolencia respecto a Dios. Y Satanás comienza a trabajar y si tiene que esperar años para que el volcán erupcione, el volcán del pecado dentro de nosotros erupcione, él lo espera. Satanás lo que quiere es alejarnos de Dios. Pero esta vez David buscó la palabra de Dios, reconoció lo que había hecho mal y organizó el traslado del arca conforme a las instrucciones divinas. Y esta vez el resultado fue completamente diferente. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, el resultado será el mismo. Si seguimos desobedeciendo a Dios en lo mucho o en lo poco, recibiremos como consecuencia terribles situaciones en nuestra vida. Pero cuando obedecemos a Dios, el Señor se encargará de bendecirnos. Todo será diferente. Esta vez, el arca llegó con éxito a Jerusalén, en medio de un ambiente de total celebración, de alegría y de adoración.
Y este feliz desenlace, este happy end, en el segundo intento de llevar el arca a Jerusalén, nos deja una enseñanza sencilla, pero profundamente práctica, que quiero que Leo la proyecte ahora en la pizarra. Preste atención, hermano. El fracaso, y todos vamos a fracasar alguna vez, o varias veces, ¿cierto? Pues bien, el fracaso solo debe llevarnos a descubrir qué hicimos mal, a corregir nuestro rumbo y a volver a intentarlo conforme a la voluntad de Dios. Si quiere, póngalo ahí como conclusión. O apúntalo, después se le puedo dar esta frase. ¿Cuánta verdad en ella, verdad? Hermano, en conclusiones, hoy hemos analizado una historia impactante que quizás muchos de ustedes no conocían, que podemos resumir en dos sencillos puntos o en dos sencillas enseñanzas. La primera, desobedecer a Dios siempre trae terribles consecuencias. La palabra terrible está ahí puesto intencionalmente. No importa si tu obediencia o nuestra obediencia está adornada con espiritualidad, con gozo, con organización, con buenas intenciones, no importa. Desobedecer a Dios es pecado y el pecado siempre trae castigo. Póngale cuño, lo dice Dios, no lo digo yo. Por eso que puede estar seguro de eso. Usa estuvo muy cerca del arca por años. Pero precisamente esa familiaridad, esa cercanía con el arca le hizo perder poco a poco su reverencia por la presencia de Dios, su respeto por la santidad de Dios, su devoción por la grandeza de Dios, su admiración por la gloria de Dios, a tal punto que desobedeció las ordenanzas de Dios creyendo que nada sucedería y eso le costó la vida. Hagamos un test espiritual en nuestra vida hoy. ¿Cuánto nos admira todavía hoy el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros? Con la magnitud que debe llevar esa admiración en nuestra vida. ¿Con qué facilidad muchas veces hablamos de Cristo murió en la cruz por nosotros? Como decir que se tomó un vaso de agua ahí en la esquina. Pregunto, ¿cierto o falso? Sin embargo, tremenda historia hacemos el día que un perro nos cayó atrás y pude librarme del perro. Yo soy el héroe. Eso sí fue heroicismo. Porque así de orgullosos somos, dándole valor a lo humano y desestimando lo verdaderamente importante, lo sagrado, lo divino. Cuidado, hermanos, con dejarnos arrastrar por la rutina espiritual de tal manera que comencemos a ver lo santo como común y lo divino como humano. Al igual que Usa, podemos estar muy familiarizados con Dios, pero ser desobedientes a su palabra. Y eso siempre acarrea terribles consecuencias. Sin embargo, en contraste con la primera lección, podemos asegurar lo que dice la segunda. Y es que la obediencia a Dios siempre trae bendición. Y no necesariamente implica un bienestar económico. Lo más importante en la vida no tiene precio. ¿Cierto o falso? ¿De qué te valen los millones si no tienes salud? ¿O si vives en una relación terrible? ¿O si no tienes libertad? Si no tienes a Dios, no tienes nada. Después de la tragedia de Usa, el arca del pacto fue llevada a casa de Obed-Edom, donde permaneció durante 3 meses. Y en este corto periodo de tiempo sucedió algo extraordinario. Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa de una manera formidable, única, superlativa. Anteriormente, Abinadab había tenido el arca en su casa por más de 20 años. Sin embargo, Obed-Edom necesitó solo 3 meses para ser bendecido en gran manera por Dios. ¿Y qué hizo la diferencia? Simplemente que su actitud hacia el arca fue reverente. Por tanto, hermano, es necesario que entendamos que el ejemplo de Obed-Edom debe acompañarnos cada día para recordarnos que Dios es santo, santo, santo y que por eso merece toda nuestra devoción, nuestra reverencia y nuestra humilde adoración. No podemos tratar las cosas de Dios con
indiferencia ni acercarnos a Él de cualquier manera. La presencia de Dios no es algo que debemos aprender a tolerar, sino un privilegio que debemos aprender a valorar y a honrar. A veces creemos que estar en la presencia de Dios lo merecemos, es algo natural. No lo merecía, es un privilegio. Por la gracia de Dios estamos en su presencia, somos salvos y hacemos lo que hacemos. Cuando obedecemos la palabra de Dios y le damos a Dios el lugar que merece, de seguro vamos a estar caminando bajo el favor de su voluntad. ¿Qué mayor bendición que esa? Por lo tanto, es mi mayor deseo que nuestra vida refleje el hogar de Obed-Edom. Un lugar donde Dios sea recibido con reverencia, honrado con obediencia y glorificado en todo. ¿Y tú? ¿A quién reflejas más en tu diario vivir? ¿A Usa o a Obed-Edom? Señor, gracias, porque tu palabra siempre nos confronta. De manera firme, pero amorosa. Gracias porque nos ha recordado hoy a través de esta historia un poco drástica, según nuestros ojos, lo imprescindible que es la obediencia para el cristiano. Señor, perdónanos cuando muchas veces ninguneamos tu santidad y dejamos de ser lo suficientemente reverentes que tú mereces, que tú exiges, que tú demandas. Señor, perdónanos ese pecado y ayúdanos a cada día a luchar contra esa indiferencia. Ayúdanos a cada día a amanecer admirados por el sacrificio de Cristo en la cruz. A que cada vez que entremos a este templo lo hagamos con reverencia, no como cuando entramos a un cine ni a otro lugar. Alabarte en espíritu y en verdad. Y no cuando vamos a un concierto secular a escuchar una canción que nos gusta o no nos gusta. A escuchar atentamente tu palabra sabiendo que tú nos estás hablando. Para que aprendamos de ti, vamos a poner en práctica lo que nos ha revelado, lo que nos revela, Señor. A tener pasión por las almas que se están perdiendo. Ayúdanos a glorificarte siempre y que seas lo primero en nuestras vidas. Así como lo hizo Edom. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy clamo al Dios de Jacob, me ha dado su eterno amor.
qué bueno que están con nosotros. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Como siempre decimos, bienvenidos al Alcance Miami, pero sobre todas las cosas, qué bueno que juntos hemos podido hoy celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues bien, hermanos, esta semana tenemos las actividades regulares. El viernes tenemos culto de niños, de oración y de jóvenes a las 8:30 de la noche. Pero quiero que apunten estas dos fechas que les voy a dar rapidito antes de pasar al programa de los niños. Sábado 22 vamos a tener nuestro programa de matrimonios. Si usted está casado o casada, venga a este programa, no se lo pierda. Está para chuparse los dedos, literalmente, físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque siempre celebramos primero una comida. Ahí se puede chupar los dedos de la mano. Después, porque queda espectacular. Y después nos chupamos los dedos espirituales con la exposición de la palabra de Dios. Si usted desea fortalecer su matrimonio en Dios, venga, lo estamos invitando. Sábado 22 y un día después, 23, estaremos celebrando la Junta de Negocios, que es trimestral. Ya han pasado 3 meses, increíble. Así que recuerden los miembros de la iglesia, después de acabado el culto, que terminará ese día un poco más temprano, estaremos celebrando la Junta de Negocios. Así que ya saben estas actividades, apúntenla ahí en su agenda para poder tenerla presente. Importante, si usted desea ofrendar antes de acabar el culto físicamente, puede hacerlo en el buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, simplemente acude al sitio alcancemiami.com. Ahí clique el letrerito de ofrendar y se le explicará cómo poder hacerlo. De esta manera, pasamos a esta última parte de nuestro programa que es sumamente especial. Buen día, hermanos. Nos gozamos muchísimo en poder compartir este tiempo juntos como iglesia, donde vamos a disfrutar cómo mientras la iglesia se reúne, también los niños van creciendo en el conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios. Y no es algo que aprendemos solamente de memoria, sino que lo llevamos a nuestras vidas sabiendo que una vida de oración es lo que nos puede sostener. Y así como nos enseñaron nuestros amigos en esta mañana, nosotros, armados con el valor que Dios pone en nuestros corazones, con todas las herramientas que Dios nos da, podemos enfrentar gigantes y ganar muchas batallas. Batallas como las que ellos se van a encontrar ahora en este nuevo curso que comienza. Así que nosotros como iglesia apoyamos, pero ellos como niños también se comprometen en la lucha que ellos mismos van a librar de la mano del Señor. Gracias. Era para los niños hoy. Benditos son los niños, la nueva generación. Soy parte de la generación. Todos aquí tienen un buen futuro. Tienen un buen futuro todos los niños aquí. Que tú puedes comenzar con Dios de cualquier edad. Todos los niños aquí han elegido ese lugar. Y sí, eso es todo lo que puedo decir. Vamos a orar todos. Señor y Dios, gracias por todo que han podido llegar. También te pido por todos los niños que están aquí, el verso, que es verdad. Espero que podamos tener un buen día hoy y que nada nos pase. En nombre de Jesús, amén. Vamos entonces de una manera especial, pastor, que pase, y si la iglesia nos puede acompañar puestos en pie, queremos pasar este tiempo recordando que no es solo hoy, porque estamos preparando para el comienzo de un nuevo curso, sino que día tras día nosotros recordemos que hay una nueva generación, como dice Derek, hay una nueva generación que se está preparando para seguir los pasos de Dios, para que también sea la generación que ore por otros. Así que no olvidemos nunca de orar por esta nueva generación que va creciendo de la mano del Señor. El curso comienza ya y los padres dicen amén. ¡Qué bueno! Pero bueno, vamos a orar para que estos niños sean bendecidos, para que Dios los guíe y para que donde quiera que estén puedan brillar con la luz de Cristo también, enfrentando los miedos, y las tentaciones que puedan venir. Extendemos nuestras manos hacia ellos
Y oramos para terminar así este servicio. Señor, gracias por estos niños. Gracias porque ellos te aman. Pero sobre todas las cosas, gracias porque tú los amaste primero a ellos. Señor, gracias porque la semilla del Evangelio se ha sembrado en sus corazones. Te pedimos ahora que tú los bendigas en este nuevo curso escolar que va a comenzar esta semana. Para que ellos puedan fortalecerse en ti y enfrentar todas aquellas pruebas que vendrán a su vida. Siempre sabiendo que tú estás con ellos, que tú lucharás sus batallas, que tú nunca los abandonas y que pueden aferrarse a tus promesas para salir victoriosos en cada prueba y en cada tentación. Sé con sus maestros, sé con sus padres, con todos aquellos que tengan que ver con este curso también, para que te glorifiques a través de ellos en sus vidas. Pero sobre todas las cosas, permite que estos niños puedan irradiar la luz de Cristo cada día ahí en sus aulas, dejando saber a quienes pertenecen y a quienes aman. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.